Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva semana de Big Data en la toma de decisiones. Mi nombre es Horacio Busleiman. Recuerden que pueden contactarme escaneando el QR que ven en pantalla a través de LinkedIn o enviarme un correo electrónico a bhoracio@hotmail.com. En esta semana veremos la unidad número 5 y 6. La número 5 trataremos el proceso de implementación de un plan de Big Data y los roles y responsabilidades de un equipo de Big Data. Y en la unidad número 6 veremos casos, tendencias, riesgos y aspectos éticos y legales asociados a los datos. Bien, vamos a comenzar con la unidad número 5. Como dijimos anteriormente, veremos el proceso de implementación de un plan de Big Data y roles y responsabilidades de un equipo de Big Data. Bien, comenzamos con el proceso de implementación de un plan de Big Data. Como dijimos en las unidades anteriores, que todo proceso de transformación digital debe perseguir un fin, y en el caso de Big Data también debemos tener un fin bien definido y claro. Entonces tenemos que trazar una ruta que sea clara y lógica para conseguir los objetivos propuestos. Al implementar el concepto de Big Data en la organización, esta se compromete a seguir una estrategia para alcanzar el tratamiento de la información, una hoja de ruta para elaborar los objetivos y las herramientas de software necesarias para ponerlos en práctica. De la misma manera que para la implementación de proyectos de desarrollo o instalación de software, para la implementación de una estrategia de Big Data existen ciertas recomendaciones o pasos a seguir que ayudan a cumplir con el objetivo buscado. El primer paso para el proceso de implementación de un plan de Big Data es el de definir el objetivo. Cualquier acción debe encaminarse a lograr el objetivo y particularmente debemos identificar el problema y buscar las vías para conseguirlo. Es decir, primero identificamos un problema, buscamos el objetivo que debemos encaminarnos a lograr ese objetivo y cuáles son las vías para conseguirlo. El segundo paso es la veracidad e integridad de las bases de datos. Las fuentes de datos que usemos para nuestros análisis deben ser fiables, veraces y dinámicas con actualizaciones continuas en el tiempo. Es decir, deben estar libres de errores, deben ser confiables y deben estar actualizadas. El tercer paso es implementación del análisis. En este punto debemos determinar qué herramientas vamos a utilizar para analizar los datos y qué correlación tienen con el objetivo definido. El cuarto paso es penetración del análisis. Durante todo el plan de implementación de análisis tenemos que conocer previamente el perfil de los usuarios actuales, así como el de los usuarios potenciales a los que nos dirigimos. Si tenemos un objetivo concreto y un análisis correcto, debemos ser capaces de anticiparnos a la reacción de los usuarios potenciales. El quinto paso es la ejecución del plan de Big Data. Esto es un procedimiento de implementación y ejecución, es constante y que requiere que revisemos, analicemos y corrijamos aquellos parámetros que no sean correctos en cada caso. Es un proceso vivo que se activa desde el minuto cero en el que comience el análisis. Una vez que hemos realizado el análisis y obtenido ciertas conclusiones, debemos hacerlo llegar a los responsables de cada unidad afectada. De esta manera se pondrán en marcha todas las acciones necesarias para cumplir el objetivo. El paso 7 se refiere a la innovación y el avance disruptivo que se genera realmente cuando la organización cambia el proceso y aplica los conocimientos adquiridos mediante un plan innovador. Por ejemplo, si queremos determinar las tarifas de estacionamiento medido a partir del análisis de comportamiento de conductores, es una forma de innovar con el apoyo de Big Data
en el área de tránsito. ¿Sí? Dentro de los equipos de desarrollo y gestión de Big Data podemos determinar roles fundamentales, así como las responsabilidades que se deberían cumplir. A continuación vemos un resumen de los principales roles y responsabilidades que hay dentro de un equipo de Big Data. En primer lugar tenemos el Chief Data Officer, lo vamos a encontrar como CDO en la bibliografía, y es el gerente de datos. Es una persona que es responsable de asegurar que la organización es data-driven, es decir, que examina y organiza todos los datos para lograr los objetivos propuestos por la organización. Este rol lidera la gestión de datos, la analítica de datos y es el responsable de los diferentes equipos especialistas en datos. Otro rol que vemos a menudo es el científico de datos, y son los miembros claves del equipo de ciencia de datos. Extraen conocimiento e información valiosa de los datos. Tienen una visión general del proceso de extremo a extremo, es decir, cuando nosotros implementamos una solución de Big Data, podemos trabajar con los datos, podemos trabajar en el proceso de transformación, podemos trabajar en la parte de visualización, ya vamos a ver cuáles son los otros roles. Pero el científico de datos lo que tiene es una versión de punta a punta de todo el desarrollo del plan de Big Data. Y pueden resolver problemas de ciencia de datos, construcción de modelos analíticos y algoritmos. Además, combinan diversas habilidades relacionadas con las matemáticas, la estadística, la programación, la visualización, pero también deben tener habilidades comunicativas para explicar los resultados obtenidos en la organización. El otro rol que podemos ver es el Citizen Data Scientist, que es un trabajador intelectual sin una capacitación formal en matemáticas y estadísticas avanzadas, que utiliza aplicaciones para extraer información valiosa de los datos. Generalmente es una persona experta en el problema que se intenta resolver. Luego tenemos el ingeniero de datos, que es el profesional encargado de administrar, procesar y almacenar los datos para que los usuarios y los científicos de datos puedan utilizarlos de forma accesible y fiable. Es un perfil técnico con conocimientos en gestión de base de datos, arquitectura de computadoras, computación en la nube, lenguajes de programación y sistemas de procesamiento de datos. El otro perfil es el administrador de datos. Es el responsable de mantener la calidad, disponibilidad y seguridad de los datos. Lo que busca es mejorar el almacenamiento y presentación de los datos en toda la empresa. Tiene conocimientos de procesos de negocio y cómo los datos se utilizan dentro de estos procesos. El otro perfil es el analista de datos, que recoge las necesidades de los usuarios para los científicos de datos y presenta los resultados obtenidos. Y finalmente tenemos el artista de datos, que son los responsables de crear gráficos, infografías y otras herramientas visuales para ayudar a las diferentes personas de la organización a comprender datos complejos. Muchas veces, si bien vemos que tenemos los roles bien definidos, lo que puede ocurrir en un proyecto de solución de Big Data es que una misma persona ocupe varios de estos roles. Entonces, por ahí como que se empiezan a mezclar unos con otros y pensamos que es una misma persona que hace todo, pero en realidad es una misma persona que cumple diferentes funciones dentro de un proyecto de desarrollo de Big Data.
Bien, pasamos a la unidad número 6, donde veremos casos de éxitos de Big Data en la gestión pública, algunas tendencias, riesgos a la privacidad de los datos y algunos aspectos éticos y legales. Bueno, casos de éxito hemos visto a lo largo del curso varios. Eh, Podríamos nombrar uno que lo compartió un compañero que es Manuel Zaporano. Otros compañeros también han ido compartiendo algunos casos muy interesantes. Pero este caso se llama Prometea y habla sobre inteligencia artificial aplicada a la justicia. Yo después les voy a pasar un enlace para que lo puedan ver, pero básicamente mediante el WhatsApp y el uso de interpretación del lenguaje natural, le hablamos al sistema donde nosotros le decimos, por ejemplo, un número de causa en la justicia y el sistema devuelve de qué se trata ese expediente. Después, en base a otras causas similares, ofrece una solución conveniente utilizando inteligencia artificial. Incluso ofrece redactar el dictamen de manera automática. Hay muchas herramientas de inteligencia artificial donde uno pone ciertas palabras claves y nos hace una redacción de algún texto asociadas a esa palabra. Algo también que es muy utilizado por los organismos públicos es el SINTIS, que es el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, y lo que permite es el intercambio masivo de información a través de aplicaciones con las cuales los organismos públicos de cualquier nivel, nacionales, provinciales y municipales, pueden integrar su base de datos y chequearlas de manera segura. Tiene la particularidad de que integra base de datos de todos los registros, registros automotores, registros de personas jurídicas, el Registro Nacional de las Personas, base de datos de ANSES, de AFIP, de rentas provinciales, rentas municipales, obras sociales, consejos profesionales, una fuente de información bastante interesante donde nosotros integramos nuestras bases para obtener algún resultado y después cada organismo toma decisiones. También les voy a pasar el enlace de este organismo que depende del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Bueno, otro organismo también es el Observatorio Nacional de Big Data, que es un espacio interdisciplinario que depende de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Nación y busca promover el intercambio de investigaciones y propuestas vinculadas con la responsabilidad de los intermediarios de Internet, el tratamiento de los datos personales en entornos digitales y los impactos socioeconómicos derivados en el uso de tecnologías de procesamiento automatizado de información. El INDEC, bueno, también utiliza Big Data en las estadísticas públicas, donde nosotros podemos ingresar a la página y consultar algunas de esas estadísticas, pero también brinda algunas fuentes de datos que pueden ser analizadas. Otro caso que podríamos nombrar es la reelección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos en el 2012. Si bien no es algo de política pública, pero sí puede afectar a un país y en este caso inclusive al mundo. Y en este caso básicamente consistió en que se utilizó el Big Data para su reelección. Básicamente un equipo de más o menos 100 personas trabajaron en el departamento de analítica de la campaña. 50 de estas personas estaban fijos en oficinas centrales, otros 30 personas se movilizaron a lo largo y ancho de distintas sedes del país y 20 personas estaban única y exclusivamente centrados en interpretar los datos recibidos. Luego de un primer análisis, los esfuerzos de campaña se enfocaron en tres aspectos. Uno era el registro, es decir, recoger datos de los votantes que estaban convencidos.
El otro aspecto fue el de persuasión, donde se dirigían a los votantes dudosos de una manera eficaz y buscaban tratar de convencerlos. Y el otro, el voto del electorado, es decir, asegurarse de que los partidarios fueran a ejercer el voto sí o sí. Y por primera vez, los tres equipos más importantes de las campañas electorales, que era el equipo de campo, el digital y el de comunicación, trabajaron en una estrategia unificada con los respectivos datos de cada uno. Y así Barack Obama logró ser reelegido en el 2012. Bien, todos los años la reconocida revista Forbes publica cuáles son las tendencias de tecnología para el año en curso. Para este año voy a mencionar alguna porque la verdad que la lista es bastante amplia, pero bueno, en primer lugar hace hincapié en estrategias orientadas a la nube. Vamos a ver cada vez más soluciones de datos orientadas en este sentido, con procesamiento en la nube. El tema de seguridad y que tiene que ver con el acceso e integridad a los datos. Recuerden que cuando hablamos de seguridad podemos plantearlo de dos maneras. Por un lado, de qué personas pueden acceder a los datos, y después, por el otro lado, de integridad, es decir, que puede ocurrir de que no ingrese nadie a una base, pero por algún motivo ocurre algo y se pierden datos o se rompe un servidor. Entonces también se busca de que los datos estén íntegros y no haya inconsistencia. Otra tendencia es la de tecnologías inclusivas, de contemplar en el uso de los datos a personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, algo habíamos visto, páginas web que pueden leer el contenido, sistemas orientados a personas que tienen movilidad reducida y que puedan navegar a través de la web o tener accesibilidad mediante algún sistema de reconocimiento de gestos, por ejemplo. La generación de contenido audiovisual, ya no contemplamos solamente datos estructurados que están en algún sistema, sino, como vimos anteriormente, otro tipo de datos como pueden ser videos, imágenes, audios. Otra tendencia dentro de las tecnologías son los sistemas de almacenamiento energético, donde lo que se busca es reducir el consumo o también garantizar la disponibilidad de los datos ante algún problema energético. Uno de los beneficios que tiene la computación en la nube, por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos varias organizaciones, cada uno con un servidor, ¿sí? Entonces, cada organización deberá tener un sistema de refrigeración para sus servidores de manera independiente. Ahora, si esas organizaciones se ponen de acuerdo, ponen, por ejemplo, todos los servidores en una sala y comparten un sistema de refrigeración, el ahorro de energía va a ser mucho menor, ¿sí? Entonces, una de las ventajas del procesamiento en la nube es que también, además de reducir costos en equipamiento, también reduce costos en consumo de energía. La integración de plataformas con los servicios de salud, bueno, lo hemos visto con la pandemia, cómo los servicios de salud deberían estar integrados en distintos niveles, municipales, provinciales y nacionales. Cada uno a lo mejor tenía su propia solución de Big Data, pero en alguna manera se tenían que integrar para poder gestionar una política unificada de salud en todo el país. Entonces esto requiere de que todas las plataformas estén unificadas.
Tecnologías de blockchain, algo hemos hablado también en las unidades anteriores. Cuando hablamos de blockchain siempre pensamos en criptomonedas, pero también esta tecnología puede utilizar en cualquier sector. Puede ser utilizada en salud, puede ser utilizado en el campo, como hemos visto en algún caso. En fin, las posibilidades de uso son infinitas y cada vez vamos a ver más soluciones asociadas a esta tecnología. El Internet de las cosas, hemos hablado bastante en ese sentido también, dispositivos conectados a Internet que están generando datos permanentemente. Esos datos los podemos utilizar después para una solución de Big Data y tomar algún tipo de decisión. Modelos relacionados con la voz, como mencioné recién, el sistema de Prometea, donde nosotros le hablamos por WhatsApp, el sistema mediante inteligencia artificial interpreta nuestra voz y hace sugerencias, o a viceversa, nosotros podemos escribir y que el sistema haga una lectura de alguna respuesta respecto de nuestras consultas. Y la tecnología 5G, hay algunos países que la tienen más desarrollada, pero la tecnología 5G básicamente consiste en dispositivos con Internet de las cosas que ya vienen embebidos con Internet dentro del mismo dispositivo. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, si pensamos en un dispositivo con Internet de las cosas, nosotros adquirimos el dispositivo y lo debemos conectar a la red Wi-Fi del lugar donde va a funcionar. Con 5G, como ya viene Internet incluido en el dispositivo, no es necesario conectarlo a la red de Wi-Fi. Simplemente lo sacamos de la caja, lo prendemos y ya está conectado a Internet. Pero una de las ventajas del 5G no es solamente eso, sino que también es la velocidad. La capacidad de conexión en una tecnología 5G es muy superior a la tecnología que podemos llegar a tener en nuestro hogar o en nuestra oficina. Y otra tecnología que viene avanzando mucho es la computación cuántica, es una tecnología disruptiva y tiene que ver con el procesamiento, cómo internamente las computadoras van a procesar los datos. Las computadoras, como conocemos normalmente, decimos que procesan dos estados posibles, unos y ceros. Esto seguramente lo habrán escuchado los sistemas binarios, ¿sí? Entonces, en cada ciclo de reloj de una computadora puede tener dos estados, o un 1 o un 0. Con la computación cuántica este concepto cambia y en cada ciclo podemos tener gran cantidad de valores posibles, no solamente 1 y 0. Entonces esto está logrando de que la velocidad de procesamiento sea muy superior a la que conocemos actualmente. Ya hay soluciones, ya hay sistemas que están utilizando, pero todavía es muy costoso. Pero como tendencia vamos a empezar a ver, a escuchar más seguido sobre esta tecnología. Bien, otro tema no menor son los aspectos éticos y legales. Los grandes datos que están originados por Big Data y las múltiples fuentes de datos de las que se alimentan las soluciones, como por ejemplo Internet de las cosas y los datos almacenados en la nube, entrañan un sinfín de oportunidades, pero también grandes riesgos en la privacidad y en la protección de los datos. Dentro de esos riesgos podemos tener el primero, que es el riesgo de caer en conclusiones erróneas que nadie va a revisar, y se refiere al error por azar o por confusión que se puede producir en el análisis de datos, debido a la posible creación de modelos predictivos que no son correctos y se pueden producir, por ejemplo, por malinterpretación de alguna variable económica, por ejemplo,
que pueden afectar a toma de decisiones económicas. El riesgo de la toma de decisiones automatizadas es, en la actualidad, y lo será cada día más a medida que se despliega la inteligencia artificial en organizaciones y empresas, uno de los más trascendentales para tener en cuenta, debido a su posible imprevisión en la toma de decisiones automatizadas a través de algoritmos sin intervención humana. Si bien en el desarrollo del algoritmo está la intervención humana, que son los que crean los algoritmos, una vez que estos algoritmos se ejecutan, en muchas ocasiones puede no existir un control humano que compruebe las decisiones, lo que hace que esas decisiones se tomen de algún modo automático. Y también el riesgo de la privacidad de las personas, ¿no? De que se violen los datos personales de las personas. Luego tenemos un dilema que es el dilema ético. Básicamente con la aplicación de Big Data y particularmente con la inteligencia artificial y la robótica, el ser humano se encuentra frente a un nuevo dilema. Por ejemplo, en el ámbito de la salud podríamos realizarnos algunas preguntas como ¿qué hacemos? ¿Confiamos en el asesoramiento prestado por un algoritmo o en el orden que ofrecen familiares, amigos o colegas? ¿Consultamos a un médico robot controlado por inteligencia artificial con una tasa de éxito en el diagnóstico casi perfecto? ¿O nos quedamos con nuestro médico humano de toda la vida y sus consejos de confianza? El desarrollo de la futuro de la sociedad nos puede conducir a una situación en la cual los mismos seres humanos comiencen a actuar como robots. Entonces, nos encontramos frente a este dilema. ¿Confiamos en algoritmos o robots que tienen resoluciones casi perfectas o vamos al humano? Ese es el dilema al que nos encontraremos cada vez frente a esta situación con mayor frecuencia. Entonces, evidentemente, confiamos en el poder predictivo de la inteligencia artificial. Sin duda, esta confianza es ciega y es uno de los grandes riesgos éticos, tanto a nivel profesional como en la toma de decisiones que toman las organizaciones, sin que los empleados, los clientes o los ciudadanos puedan saber cómo se han tomado. Esto nos ha llevado a un debate ético en todo el mundo y podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Estados Unidos o la Unión Europea. Actualmente una de las esferas que más preocupa es el gran avance, por ejemplo, de los automóviles autónomos y sin conductor, que toman decisiones por sí mismos y pueden tener consecuencias no deseadas. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿hace falta poner límite a los sistemas autónomos de inteligencia artificial? ¿Quién es el responsable si algo sale mal? Hemos visto hace poco en Estados Unidos accidentes de automóviles autónomos que han chocado, ha habido pérdida de vida. ¿Y quién es el responsable en ese caso? En este sentido, los eurodiputados están abogando por seguros obligatorios de este tipo de vehículos para indemnizar a las víctimas de accidentes que provocan. En marzo del 2017, un grupo de científicos internacionales expertos en inteligencia artificial redactaron y publicaron la Declaración de Barcelona, donde se aprobaron las primeras recomendaciones sobre un uso adecuado y ético de la inteligencia artificial y proponían medidas para evitar los posibles usos maliciosos de los sistemas basados en inteligencia artificial. El uso de Big Data junto con una gran capacidad de procesamiento hizo que se influya considerablemente en los comportamientos de los algoritmos de inteligencia artificial y de los robots.
Esto requiere de una normalización de las leyes y directivas que se deben exigir a diseñadores, desarrolladores, empresarios, distribuidores y usuarios en general. En abril de 2016, el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron en Bruselas el Reglamento General de Protección de Datos y la libre circulación. Este reglamento ha entrado en vigor en todos los países miembros de la Unión Europea el 25 de mayo del 2018. Algunas de las características de este reglamento son el seudónimo como categoría intermedia entre los datos personales y datos anónimos. Siempre cuando nosotros hablamos de soluciones de Big Data, lo que se busca es anonimizar los datos, es decir, tratar de eliminar campos que no identifiquen a las personas. Pero a veces cuando tratamos de anonimizarlo se pueden llegar a perder datos. Entonces lo que se buscó es una categoría intermedia que es la del seudónimo, ¿sí? Que son datos que difícilmente puedan ser identificados, pero que si nosotros necesitamos hacer algún tipo de cruce con otras fuentes, podamos, digamos, conservar la integridad. Otra característica es que el usuario debe realizar una acción afirmativa para consentir el uso de los datos y no deben figurar casillas marcadas por defecto. Por ejemplo, nosotros entramos a una página web y nos piden nuestros datos para brindarnos algún tipo de información. Entonces, nos sale una declaración donde nos dicen qué uso vamos a dar de los datos y nos explica todo el consentimiento que nosotros como usuario de esa página debemos dar para que recién ahí podamos acceder a la información o los datos que esa página nos ofrece. ¿Qué es lo que ocurre? Todas estas páginas tienen un casillero donde nosotros tildamos y antes de ese casillero venía tildado por defecto. Entonces comúnmente uno veía todo eso y le daba a aceptar y listo, dábamos por consentimiento toda esa declaración que nos hace el sitio web. Ahora bien, con este reglamento, ese casillero debe venir destildado y nosotros como usuarios debemos tener de manera voluntaria que hacer clic ahí y marcar que estamos de acuerdo con toda la declaración que hace el sitio. Y otras características que tiene este reglamento son el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad de datos personales, ¿sí? Si nosotros ponemos nuestro nombre en internet van a salir un montón de cosas. Bueno, y con este reglamento nosotros podemos como usuario pedir que se borren todas esas asociaciones de palabras que están asociadas a nuestro nombre y se eliminen de manera permanente. Bueno, ya ha habido hace poco algún caso en Argentina al respecto, donde ha habido fallos judiciales, ¿no? Es muy amplio todo este reglamento, pero bueno, simplemente saqué algunos puntos que me parecieron interesantes para compartir. Bien, ¿qué ocurre en Argentina? En Argentina tenemos la ley 25.326, que es de protección de datos personales, de Habeas Data, y algunos aspectos claves que considera esta ley es, en primer lugar, ¿qué se consideran los datos personales? Un dato personal es la información sobre personas físicas o jurídicas. Puede ser de cualquier tipo de información, de datos de identidad, de domicilio, de deudas, etc. Todo eso es un dato personal. ¿A qué se refiere esta ley? A los datos personales guardados en archivos, registros, bancos de datos públicos o privados y que están guardados para dar informes.
Si bien por ahí nosotros podemos asociar un dato personal al DNI, al nombre, al domicilio, hay otros tipos de datos y que están considerados que pueden ser imágenes de videovigilancia, ¿sí? Que capturan nuestros rostros, o datos biométricos que están relacionados con características físicas, fisiológicas o de conducta de una persona humana que permiten su identificación de manera única. ¿Sí? Algún rasgo fisiológico, por ejemplo, alguna manera de caminar, una manera de escribir, son todos aspectos que podrían llegar a hacer que nos identifiquen. Entonces, eso es un dato personal y está contemplado por el tratamiento de estos datos, están contemplados por esta ley. Otro aspecto importante son los derechos reconocidos por esta ley. ¿Y cuáles son? Que los datos personales no sean utilizados ni registrados sin el consentimiento de la persona que pretende usarlo. Como usuario o como ciudadano, pedir y que te den información sobre qué datos personales están registrados en bancos de datos públicos o privados. Nosotros podemos exigir un banco que nos diga qué datos tiene sobre nosotros. Pedir que los datos sean corregidos o actualizados, ¿sí? Un cambio de domicilio, por ejemplo. Pedir que sean suprimidos en los casos en que no corresponda. Pedir que los datos sean guardados confidencialmente. Iniciar una acción judicial para conocer los datos que tienen sobre nosotros o exigir la rectificación, supresión, confidencialidad o actualización. Son algunos de los derechos contemplados por esta ley. Después también tenemos el Código Penal argentino y algunas modificaciones, que son la ley 11.179. Podemos nombrar algunos artículos puntuales que están asociados a los datos. Por ejemplo, el artículo 153 bis, que dice que será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio sin la debida autorización o excediendo la que posea a un sistema o dato informático de acceso restringido. La pena será de 1 mes a 1 año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros. Entonces, este artículo habla sobre la pena para alguien que intente acceder a datos públicos. El otro artículo es el 177 bis, que será reprimido con la pena de prisión de 1 mes a 2 años el que, a sabiendas e ilegítimamente o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere de cualquier forma a un banco de datos personales. Digamos, aquí ya no contempla el acceso a datos públicos, sino también a datos a base de datos privadas. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviera obligado a preservar por disposición de ley. Nosotros tenemos datos que estamos obligados a mantener en secreto por ley y lo divulgamos a terceros. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales, como decir, crear nuevos datos. Y cuando el autor sea un funcionario público, sufrirá además pena de inhabilitación especial por el término de 1 a 4 años.
Otro artículo del Código Penal es el 172, que dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso, confianza o aparentando bienes, créditos, comisión. Bueno, aquí el artículo 72 habla del causo de fraude, pero en términos generales, ¿sí? No solamente a fraude a nivel de datos o electrónicos, sino que el famoso cuento del tío, por ejemplo. Sin embargo, en el artículo 173, en el inciso 16, habla específicamente de que el que defraudare a otro mediante cualquier técnica o manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Es decir, el artículo 172 habla de la pena y el artículo 173 incluye de manera explícita dentro de esa pena a los que incurran en los mencionados en el artículo 173, inciso 16. Bien, otro artículo es el 183, que dice que será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que destruyere, inutilizare, hiciera desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal total, parcialmente ajeno, siempre que el hecho no construya otro delito más severamente penado. Digamos, por ahí habla de bienes muebles o inmuebles, ¿no? Pero continúa que en la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daños. Bien, como vimos hay muchas, podemos seguir mencionando más leyes y artículos, etcétera, pero simplemente lo que quería era hacerles conocer de que la Argentina contempla los delitos por el mal uso de datos informáticos. Como conclusiones, el Big Data está concebido, debe ser concebido como un proceso. Para lograr el éxito de la implementación de una solución de Big Data, debe estar concebido como un proceso acorde a la estrategia de la organización. Es decir, que debemos conocer qué se espera con dicha organización, con dicha implementación, y en función de ello definir los objetivos esperados y seguir los pasos recomendados para analizar. En un proyecto de Big Data debemos tener en cuenta que existen diferentes roles, donde cada miembro deberá tener diferentes habilidades y conocimientos en función de cada uno de estos roles. Es posible que una persona cumpla con varios roles. En ese caso, sus habilidades deberán ser consistentes con las funciones que deberá tener durante el desarrollo del proyecto. Como vimos en las unidades anteriores, existen muchas tecnologías asociadas al Big Data. La revista Forbes publica anualmente cuáles son las tendencias tecnológicas y muchas de estas tendencias para este año son las que hemos visto durante todo el desarrollo del curso. Y como les mencionaba anteriormente, un aspecto no menor es el marco legal que regula la protección de datos personales. Y en este sentido podemos mencionar la ley 25.326, cuyo objeto es la de proteger de manera integral los datos personales, sean estos públicos o privados. Bueno, esto ha sido todo por este curso y seguimos en contacto en la plataforma.